Hola mis amados, muy buenos días, bienvenidos a mi canal. Lilia Guevara les habla desde Antofagasta, Chile, para traerles un tema muy subgéneres y controversial que se encuentra en 2 de Corintios 6, 14 al 18. Les ruego que nos adentremos en la investigación de este hermoso pasaje que es muy interesante y por demás misterioso para aclarar todo lo referente acerca del matrimonio. Bien, les cuento, mis queridos amigos, que este tema yo lo traigo a propósito, a raíz de que un joven que era amigo de mi hija de hace varios años le hizo una propuesta de matrimonio que, debo ser sincera, a mi hija no le desagradó ni le molestó, sino que propuso tenerla en su corazón hasta que Dios obrara en relación a la petición que ella le hizo a Dios, que le ayudara a dilucidar este asunto, si a ella le convenía casarse con este joven, porque nosotros los creyentes sabemos muy bien acerca de este tema, que el Señor nos dice en su palabra que no se puede unir el incrédulo con el creyente, porque entonces estaríamos haciendo un yugo desigual, ¿verdad? Entonces, como nosotros sabemos, especialmente mi hija, que el corazón es engañoso, que a veces nos dejamos llevar por emociones, por cosas externas, ella se dio cuenta que ella no podía dilucidar bien este asunto sin la ayuda del Padre Celestial. Por ese motivo, ella entregó en las manos de Dios todo este asunto, para que Él como padre de ella, sea el que dirija toda esta operación, si le conviene a ella casarse o no casarse con este joven. Entonces, para saber qué es lo que Dios piensa de este asunto, si Él quiere entregar en casamiento a mi hija Sara, a este joven Cristian, la única manera de saberlo, de conocer la opinión de Dios, es escudriñar las Escrituras, porque obvio Él no va a venir con un megáfono, abrir los cielos y decirnos: Sara, sí, te conviene casarte con Cristian o no casarte. Entonces, la única manera de ver qué piensa Dios, de ver la opinión de Dios, es escudriñar las Escrituras. Y esa es la causa de este motivo, que los he convocado para que juntos vayamos a investigar qué dice Dios acerca del matrimonio. Bien, hermanos, entonces empecemos. Debo decirle antes de empezar que este tema lo he titulado ¿puede el buey y la mula trabajar como yuntas en el arado del Señor? Cosa bien difícil de interpretar. Vámonos mejor a 2 de Corintios 6, 14 al 18, en el que nos apoyaremos después de leer este pasaje bíblico con otros pasajes bíblicos. Leamos. 2 de Corintios 6, 14, 18. Dice así la palabra del Señor. Como título tenemos este hermoso pasaje, dice: somos templo del Dios viviente. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17 dice: por lo cual,
salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Bien, mis queridos, para avanzar rápido, yo voy a hacer hincapié en versículos que nos van a puntualizar bien acerca del tema que estamos investigando. Y para eso voy a repetir otra vez el versículo 14 que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Hermanos, como pienso que ustedes son muy inteligentes y tenemos el espíritu del Abba que clama Padre, ¿verdad? En medio de nuestro corazón. Yo sé que a la luz de estos versículos hemos entendido, vosotros y yo, que a pesar que este pasaje se refiere en realidad al yugo que tiene que tener el creyente verdadero, que tiene que tenerlo con Cristo, nos va a aclarar muy bien acerca de la analogía que en realidad significa el matrimonio humano entre un hombre y una mujer con el matrimonio de Cristo y la iglesia. Quiero recalcar en este pasaje bíblico la palabra creyente e incrédulo. Del versículo 15 dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Así vemos, porque el punto clave de este pasaje bíblico que nos habla de este yugo desigual con los incrédulos, que no nos unamos, tenemos el punto clave aquí es creyente, la palabra creyente y la palabra incrédulo. De ahí que tenemos que interrogarnos ¿quién es la persona incrédula y quién es el creyente? Porque a simple vista pareciera que la persona que está en una iglesia, que sigue a Jesucristo y que sigue los preceptos de Dios, como entre comillas sigue los preceptos de Dios, pareciera que él es el creyente y el incrédulo es la persona que está fuera de la iglesia. Pero yo los invito a que sigamos investigando qué nos dice la palabra de Dios acerca de quién es el incrédulo y quién es el creyente. Para esto, como ya he dicho que tenemos la clave en la palabra creyente e incrédulo, vámonos a dilucidar a 2 de Corintios vámonos a dilucidar lo que dice 1 de Corintios 10, 1, 11 para saber quiénes son los incrédulos y quiénes los creyentes. Bien, 1 de Corintios 10, 1, 11. La palabra de Dios dice así, amados hermanos, como título: amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron.
Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Aquí este pasaje de 1 de Corintios nos aclara que ¿quiénes fueron los incrédulos? Bien claro nos dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 2 que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y nos empieza a enumerar una serie de pecados en los que incurrieron los israelitas cuando estuvieron en el desierto. De esto podemos dilucidar que los incrédulos, los que cayeron en fornicación, en idolatría, fueron los que ya habían sido bautizados en la nube y en el mar y que habían comido el mismo alimento espiritual y habían bebido la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y sin embargo, por no ir acompañado, la fe de ellos, por no ir acompañada y la creencia de ellos de no ir acompañada de obediencia, vemos que fornicaron y cayeron 23,000 en el desierto y codiciaron, murmuraron, tentaron al Señor, etcétera, etcétera, y cayeron, quedaron postrados en el desierto muertos. Entonces, pienso que este capítulo, este versículo es muy claro para hacernos ver que el incrédulo no necesariamente tiene que estar en el mundo y no conocer la palabra de Dios, porque yo quiero recordarles, amados hermanos, que cuando Dios nos habla en esta palabra, habla primero a su casa, a sus hijos y después al mundo. Entonces, cuando está hablando de incrédulos aquí, que no os juntemos en yugo desigual con los incrédulos, tenemos que analizar que se está refiriendo primero a nosotros que sabemos la palabra, porque ¿quiénes fueron los que fornicaron? Los que ya habían creído y por no ir acompañados, la fe de ellos por obediencia, cayeron, incurrieron en transgresión y murieron. Entonces, de aquí vemos, amados hermanos, que este tema, empecé diciendo que era bien sui generis y bien controversial, porque en estas palabras del apóstol Pablo de 2 Corintios 6:14 está encerrado un misterio que yo quiero traerlo ahorita a colación, quiero desentrañarlo, quiero aclararlo, no para crear controversia, ni para ser considerada sabia, ni tampoco quiero ser considerada una doctora corazón o Walter Mercado, una persona sabia, no, sino que simplemente quiero hablar como una persona que cree que tiene el Espíritu Santo, así como vosotros, y que quiero traer este mensaje muy relevante para la vida de nosotros los cristianos, sea que estemos en una congregación física o una congregación espiritual. Para esto tenemos que seguir dilucidando otros versículos bíblicos para que nos aclare el Señor bien este asunto que es tan engorroso, tan difícil de entender a simple vista si no somos ayudados por el Espíritu Santo. Ya les he dicho, amados hermanos, que cuando yo empecé a estudiar estos versículos, estos pasajes desde hace 30 años atrás, a mí me llamó la atención y le puse comillas. Desde que empecé yo a entender, a estudiar esta palabra, le puse comillas a la palabra incrédulo y creyente. Y por eso yo me he atrevido a conversar con ustedes, a hacer un conversatorio,
sin ninguna metodología, sino como de hermano a hermano, de espíritu a espíritu, y que el Señor sea el que dirija mis palabras y dirija el entendimiento de ustedes. Me he atrevido, ya repito otra vez por lo que le dije a causa del problema de mi hija Sara, y yo quiero llevarlo a un buen término para que sea de ayuda para mi hija y para muchas jovencitas que están por el mundo sin saber qué hacer, y a veces puesto en sus hombros, un yugo que ni nosotros los cristianos a veces podemos cumplir, como dijo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Por eso es la causa principal de este mensaje que estoy haciendo. Y yo quiero que llegue a vuestros corazones, pero de una forma simple, verdadera, y que ustedes puedan captar sin rencor, sin rencilla a mí, ni que piensen que yo quiero profanar estos temas. Y les ruego que ustedes los analicen después en casa. Entonces proseguimos, mis amados hermanos. Como les decía, tengo un primer punto aquí, que para estudiar este tema tenemos que preguntarnos si los incrédulos son los que no saben los misterios de Dios, o son al contrario los que habiendo sido iluminados por Dios recayeron por no ir acompañados de obediencia en lo que creyeron. Y vemos pues que el versículo de 1 Corintios 10:11 nos aclaró completamente este tema, que quiénes fueron los que fallaron: los que primero habían sido bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces vemos que los incrédulos son los que primero habían creído. Y pues, como ya dije, Dios no se interesa del incrédulo del mundo hasta que ya Él mismo viene y los trae a su mesa. Entonces sigamos investigando, amados hermanos. Ahora, mire, en este punto de aquí, después de entender este pasaje de 1 Corintios, es necesario que yo les diga que es verdad que el Hijo de Dios no puede hacer yunta o juntarse con un incrédulo. Pero, como ya les digo, estamos dilucidando que el verdadero incrédulo no es necesariamente el hijo que está en el mundo, sino que el incrédulo es el que está sentado a los pies del Señor, como estuvo Judas. Estuvo recibiendo las charlas del maestro de los maestros, pero él no entendió, porque la maldad de él ponía un sobrepeso a sus ojos, a sus oídos, a su corazón, y la maldad, la desobediencia, cauterizaron ese corazón y no lo dejó entender la verdadera palabra. Por eso yo les decía que grande y difícil es este problema de la elección, para no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Por lo tanto, amados hermanos, llegando a este punto, yo debo ser sincera y decirles que yo, pese a que he estudiado mucho la Biblia, yo no puedo aconsejar, ni determinar, ni decir que es lícito que una persona de una iglesia física establecida de hombres o de una iglesia espiritual, yo no puedo decir sí o no si le conviene casarse con un incrédulo o con un creyente. Eso tiene que esa persona ponerlo sabiamente en las manos del Señor, para que el Señor sea el que nos ayude a no caer en esta apostasía. Porque el Señor es fiel para no dejarnos caer, porque Él lo dice bien claro en Amós 3:3, que el hombre no puede juntarse con una persona que piensa diferente a él. No pueden andar dos juntos pensando de diferente manera. Entonces yo considero después de todo esto,
que mi hija ha sido muy sabia en entregar todo este problema, esta petición de manos que le ha hecho este joven, que dicho sea de paso, esto no quiere decir que ella ha aceptado. Mi hija todavía no ha aceptado porque ella está esperando la aprobación del Señor, porque nosotros sabemos que Él es fiel para no dejar caer a sus hijos cuando le piden con espíritu contrito y humillado que nos ayude a andar por sendas rectas, por sendas no torcidas. Entonces yo quería traer este tema porque yo considero que lo más importante de este yugo del matrimonio, debe de estar supeditado por la voluntad de Dios, y debemos entregarle todo en las manos del Señor. Y mientras estamos en la espera de qué decide Dios acerca de la voluntad de Él en cuanto de si se darán en casamiento o no las jóvenes, lo importante es que estemos mejor unidos con el yugo del Señor Jesucristo en la espera de las cosas del mundo. Porque todo esto, sabemos todo que vienen tiempos difíciles y que el Señor ya lo dijo en su palabra, en los evangelios, que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé, en que pese a que el hombre estaba viendo tantos problemas y estaba siendo profetizado el fin, no hacía caso omiso de esta palabra y estaban casándose y dándose en casamiento, estaban comprando, estaban vendiendo sin hacer caso de la palabra de Dios, hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Pues yo considero que lo más importante es que la persona espere confiada y descanse en la fe del Señor, que el Señor es fiel y verdadero para enderezar las sendas torcidas y llevarnos a la salvación. Porque no puede pecar una persona que tiene el Espíritu de Dios. Y el Señor, Él es fiel a su promesa. Él nos mantendrá firme por amor a su nombre. Y pondrá todas las cosas donde deben de estar. Por eso yo más me voy a abocar es al verdadero tema que trata 2 de Corintios 6:14. Que ahí sí lo veo un tema muy controversial y muy importante, que yo quiero hablárselos ahorita a ustedes, mis amados. Dice el versículo 16, ¿y qué acuerdo de 2 de Corintios? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amados hermanos, ya, como saben ustedes, ya estamos en los últimos tiempos. Esto no quiere decir que estamos poniendo fecha a la venida del Señor y al fin de este sistema de cosas, sino que ya estamos, cada día que pasa, estamos más cerca en realidad de la venida del Señor, porque cuando se inició todo esto, ya les he dicho antes que fue hace 2000 años, que fue el principio de dolores, y que esta agonía se ha prolongado por 2000 años y no sé por cuánto tiempo más. Por eso es necesario que cada persona se analice y piense bien a qué iglesia desea pertenecer. Si a la iglesia de Dios o a la iglesia de los hombres, que el Señor le permitió como una concesión cuando le dijo a Salomón, cuando le permitió a Salomón que hiciera el templo. Pese que ya le había dicho a David, cuando David quiso hacerle casa, porque él un día viéndose entre cortinas en su hermoso palacio, meditó en su palabra prepotentemente, quizá, o tontamente, no sé, y dijo prácticamente, dice, pobrecito Dios, yo aquí como rey habito entre cortinas en este hermoso palacio y mi Dios no tiene casa. Ya sé, pues le haré casa, dice. Le haré una casa donde él habite. Y entonces pues Dios, me imagino que hasta tiene que haber sonreído
porque cuando la Biblia nos dice en las cartas de Pablo que cuando el hombre desea obispado, excelente obra desea, y que el Señor nos hace concesión y nos permite a veces cosas locas que tenemos en el corazón, siempre que Él considere que son en paz, que son en bondad y misericordia, aunque no sea en ciencia. Entonces, pues Él le mandó decir que Él a ninguno de los hijos de la casa de Israel, a ninguna de las tribus, nunca le había dicho que le haga casa. Y le preguntó, dime, ¿a cuál de las tribus de Israel le dije yo jamás que me hiciera casa? ¿Acaso no saben ustedes, no sabes tú, que yo ya lo anuncié por medio del profeta, que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies? ¿Qué casa me van a edificar? Porque ni los cielos de los cielos me pueden contener. Pero como Dios consideró que el deseo de David era hermoso en el corazón de David, que lo hacía de buena intención, eso no cabe duda, pues le dijo, está bien, le dice, te voy a conceder que me hagas casa, pero no en tu tiempo, ni en tu reinado, ni tú mismo, porque tú tienes las manos llenas de sangre inocente, y lo voy a permitir en tu hijo. En un hijo que va a salir de tus entrañas, y su reino va a ser maravilloso, va a ser excelso, va a ser eterno, y nunca va a terminar ese reino. Y David se glorió en esto y dijo, pues entonces lo va a ser uno de mis hijos, y esperó, y me imagino que fue sepultado y llegó y fue enterrado con sus padres, y él se fue confiando en esa promesa del Señor que de uno de sus retoños, de uno de los hijos de sus entrañas, Dios iba a permitir que se le hiciera casa a él. Pues aquí es que vemos que Salomón, tontamente, que me perdonen ustedes hermanos, me perdone Salomón, y que quizás también me perdone Dios si estoy hablando cosas que no son. Tontamente creyó que se estaba refiriendo a él. Salomón creyó que se estaba refiriendo a él cuando Dios dijo que iba a permitir que se le hiciera templo, que se le hiciera casa. Y pese a que a Salomón hizo el templo de Jehová, el templo de Jerusalén lo hizo conforme estaba estipulado en el modelo que ya se le había dado a Moisés en el monte. Lo hizo todo de acuerdo a lo estipulado por el Señor, que no tuvo gradas, que tenía que tener altar de tierra, que su edificación tenía que ser con con piedras tan apropiadas que se pegaran de tal manera que no necesitaran que hubiera clavos, que entrara herramienta de hierro en sus piedras, en sus pilares, para formar las paredes del templo. Y Salomón cumplió todo esto a pie juntilla. Tengo que reconocerlo. Y la Biblia dice que cuando se construía el templo para Jehová, no se escuchó ruido de martillo ni de ningún instrumento de hierro. Entonces Salomón cumplió en esto, sobre todo en el altar de tierra. Porque para que un templo sea verdadero, aún en estos tiempos, tiene que haber altar de tierra. Y no tiene que haber gradas para que no suba la persona que habla la palabra de Dios, para que la desnudez de esa persona no se muestre ante la grandeza del Señor, sino que tiene que estar en un nivel bajo, porque nosotros estamos en un nivel bajo referente a la santidad del Señor. En esto no han cumplido las iglesias de ahora, por eso yo siempre digo que son iglesias establecidas por hombres, no de acuerdo a los estatutos que se le indicó a Moisés en el monte, que creo que está en Éxodo 20, parece que está así. Entonces ahí vemos, porque Salomón creyó que él era el afortunado que él era el hijo que tenía que hacer ese templo. Pero después, a la luz de lo que iba a venir, de lo que iban diciendo los profetas, nos dimos cuenta, sobre todo yo, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, que Dios estaba hablando, dice que un hijo de tus entrañas saldrá y él me hará casa, y su reino será eterno y será para siempre.
Y vemos que no era Salomón, porque el reino de Salomón fue destruido, ya no consta. ¿Dónde está Salomón? Ya no está Salomón. ¿Dónde está el templo de Jerusalén? No está ni el templo de Jerusalén, pero sin embargo vemos que el templo que Jesucristo dijo en los evangelios, en 3 días destruyo y construyo este templo, ese templo vive para siempre y está sentado arriba a la diestra del Padre, y aquí en la tierra está sentado en este altar de tierra que es nuestro corazón. Por eso es que Dios hizo la analogía, la simbología en el altar de tierra, en el templo de Jerusalén. Cualquier templo, así sea el más hermoso, el más ornamentoso, que el pastor sea el más dedicado, el más creyente, si no lo cumple de acuerdo al modelo que se le enseñó a Moisés en el monte, ese templo, la gloria de Dios lo abandonó. La gloria de Dios no está ahí, por eso el profeta ya lo dijo, que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Por eso, amados hermanos, consciente de esto, yo quiero recalcarles que ya no pensemos en los tiempos pasados acerca de la sabiduría de Salomón, porque esa sabiduría de Salomón, a causa de él mismo, de su apostasía, de no cumplir los preceptos, se transformó en animal, en terrenal, en diabólica, sino que ya miremos a la sabiduría del Hijo verdadero, de cuyo reino hablan las Escrituras, todas las Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento y también Apocalipsis, que su reino sería reino eterno y que iba a ser eterno, repito, y que nunca iba a perecer. Entonces vemos que el reino del Señor Jesucristo está en los cielos, pero pasa lo mismo que aquí en la tierra. Cuando hay candidatos para una presidencia de la República, de cualquier país, se realizan debates, se realizan intervenciones, meeting, para ganar los votos, para ver quién gana presidente. Y una vez que uno de ellos es elegido por el pueblo, no necesariamente este presidente ya elegido por el pueblo entra en autoridad de su reino o de su presidencia inmediatamente a la convocatoria de haber ganado ese certamen, se podría decir, sino que tiene que esperar un tiempo determinado para que él ya entre a regirse con todos los poderes que le da el Estado, los preceptos de judiciales, qué sé yo, de un país. Tiene que esperar. Entonces, eso mismo es lo que está pasando con el reino del Señor Jesucristo. Él, desde que nació, él es rey, y más aún se coronó de gloria cuando venció al diablo en la cruz. Entonces él subió ya como rey, desde aquí mismo subió, y él está sentado esperando que su padre le ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces él está esperando un tiempo para ya levantarse y ya venir aquí a la tierra como rey, como juez, ya no como el abogado defensor que fue cuando vino aquí a la tierra, cuando vino y le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, porque ahí vino como padre, como abogado defensor para que entráramos en la salvación. Ahora en su próxima venida va a venir como rey todopoderoso, como un juez verdadero, como un juez íntegro, vivo y eficaz, que no aceptará el pecado. Porque si no hay santidad en los hijos creyentes que sean de iglesias físicas o de iglesias espirituales como la que tengo yo, de ninguna manera entraremos al reino de los cielos. No erremos. Los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los mentirosos, ni los blasfemos, ni los incrédulos, etcétera, etcétera, no entraremos al reino de los cielos. Así muchos apologistas, escritores bíblicos nos digan que estamos en libertad, que gracias a la sangre preciosa del Señor Jesucristo podemos ser siempre salvos. Yo les digo, en base a esto, amados hermanos, les pongo de ejemplo la ley terrenal. Cuando un delincuente es apresado, es sentenciado y le ponen una condena, por decir 3, 5 o 10 años, este hombre entra a cumplir su condena, que puede ser de X tiempo, y una vez que sale
es como que es perdonado por la ley de los hombres y sale a la sociedad, al mundo, pero sale en libertad, pero esto no quiere decir que él sale con permiso para volver a delinquir, a volver a convertir esa libertad que ya se la ha ganado con su sufrimiento de años enclaustrado en una cárcel. Eso no quiere decir que esa libertad él va a volver a despreciarla y a usarla como libertinaje, a volver a violar, a matar, a robar, a las cosas por las cuales entró a la cárcel. Así mismo la ley de Dios. El Señor nos perdonó, nos reconcilió con el Padre y nos dio libertad. Pero la Biblia dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Por eso, en base a todas estas cosas, hermanos, yo los encomio a que analicemos que estos versículos bíblicos de 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Antes de hablar del matrimonio humano, se refiere más al matrimonio que tenemos que tener en santidad con el Señor Jesucristo, y que ya es hora, ya es tiempo que, como dice 2 de Corintios 6:17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo los recibiré, seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijo. Y todos sabemos, no tengo tiempo, amados hermanos, para irme también a Apocalipsis y hacerles ver que en Apocalipsis también nos dice que salgamos de Babilonia la grande, que nos apartemos, que no toquemos lo inmundo. Entonces ahora, amados hermanos, que empecemos a escudriñar las Escrituras y veamos que a veces nosotros nos han enseñado mal, que nos sentimos gozosos, nos sentimos orgullosos, prepotentes, que porque andamos con esta palabra. Por ejemplo, yo que leo las Escrituras, que ya por eso yo soy creyente, y que toda persona que no sabe las Escrituras, que es un incrédulo, un blasfemo, un pecador y que se va a ir al infierno. Cuando ya la Biblia, toda la Sagrada Escritura nos muestran que quiénes son los que fallaron, fueron los que ya habían creído. Los que ya habían creído y no fue acompañado su fe en obediencia, y por eso murieron en el desierto, por eso fueron idólatras, etcétera. Entonces, amado hermano, tengamos mucho cuidado de a veces ponerles carga pesada a la gente del mundo, por decir, no queriendo que se casen con una creyente, cuando el que debe de dilucidar ese asunto es Dios. Porque la Biblia habla que cuando una persona no ha conocido al Señor, Él con su poder santifica a esa persona, y en las oraciones de la esposa santifica a esa unión. Pero lo importante es que el Señor ve el corazón, que esa persona que está en el mundo, pese a que no conoce la palabra de Dios, es ley para él mismo y no transgrede los mandamientos, porque se cumple en él el nuevo pacto que está en Jeremías 31:31, que dice bien clarito, dice: en los últimos tiempos ya no se dirá más este refrán en Israel: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, ya no como el pacto que hice con vuestros padres, porque ellos invalidaron mis mandamientos, sino que haré un nuevo pacto en el cual ya no se dirá al hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán y harán todas mis palabras, porque yo escribiré tus leyes en mi mente. Pondré mis leyes en tu mente y en tu corazón las escribiré. Y eso es lo que nos dice, el apóstol Pablo en Romanos, que yo le ruego que escuchemos esta palabra de Pablo que nos dijo en Romanos. Veamos Romanos. Parece que no la tengo anotada, pero voy a buscarla, amados hermanos. Espérenme un poquito, les ruego. Dice el justo juicio de Dios, pero es largo el capítulo, pero yo voy a recalcarles los versículos que nos convocan para este comentario que estoy haciendo. Porque
Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Este es el capítulo 2 de Romanos. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí está aclarando el pacto de Jeremías 31:31. Está hablando de personas, de gentiles que no saben esta palabra, pero sin saberla, dice que al hacer las obras de la ley que están escritas en sus corazones, dan testimonio del nuevo pacto que está escrito con letras de sangre en sus corazones y en sus mentes. Qué hermosa esta palabra, amados hermanos, mire, que aquí nos damos cuenta que no es necesario a veces andar con esta palabra para hacer las cosas del Señor, porque al contrario nos dice también que nosotros, que a veces andamos con esta palabra, transgredemos la ley y hacemos que el nombre de Dios sea vituperado en las personas del mundo a causa de nosotros. Ya. Entonces, pues, amados hermanos, como les decía también, pues, en base a todas estas cosas, tenemos que poner la mira, las jovencitas sobre todo, es en el matrimonio de Jesús con la iglesia. Y ya que Él, si nosotros nos abocamos a andar en su verdadero matrimonio, santo, sin mancha, Él mismo, si está en sus planes, en su voluntad, Él por añadidura nos dará un esposo. O sea, hablo de las jovencitas, les dará un esposo físico aquí en esta tierra. Él es el único que interpreta los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón humano, porque nosotros todos sabemos que podemos ver los corazones, podemos ver la cara, pero no podemos ver los corazones ni las intenciones del corazón. Y que si Dios no entra en nuestras vidas, pues vamos a ser brutos como los bueyes y tercos como las mulas. Por eso debemos dejarnos guiar por el yugo del Señor, que es fácil, que es bueno para enseñarnos a hacer las cosas, y no preocuparnos de estos estratos sociales que a veces nos manipulan y nos exigen que andemos según la corriente de este mundo, porque actualmente o siempre, mejor dicho, en la historia del mundo ha sido vista mal una mujer que no tiene marido, que no se casa y que por esta circunstancia ella tiene incluso que a veces andar arando en los caminos del Señor, así sea con asnos. Y esto es imposible que una persona creyente, verdadera, que está como alegoría su creencia, está en un buey, porque el buey es fuerte y obediente. Es imposible que pueda arar de buena manera en unión o en yunta, o juntarse, porque esta palabra yunta viene de una palabra latina que quiere decir juntarse. Es imposible que con un asno pueda trabajar para el Señor, porque según el arado de los hombres nos muestra que el yugo del buey es en el hombro y en el cuello, y el del burro viene a ser, creo que en el hombro. Y pues entonces al estar los dos arando en un campo, van a trabajar en una forma circular, porque el burro pateará para atrás y el buey para adelante, porque él siempre sigue recto, obediente a su amo. Entonces, por más que se esfuerce el buey, el burro siempre tirará para atrás con sus patas, con su terquedad, porque a él no le interesa el buey, porque él ya está acostumbrado a estar en el desierto, a no tener abrigo y sobrevivir. En cambio, el buey está acostumbrado a seguir a su amo, y al amo le gusta el buey porque
De más está decirle, amados hermanos, que el buey no necesita que le den buen alimento, simplemente necesita el amor y la voz de su amo. Y no es como los búfalos, como los caballos, como los burros, como los camellos, porque la historia nos dice que a través de los tiempos han habido muchos animales que aran el campo para ayudar al hombre en su tarea. Pero esto, sobre todo, los más difíciles de quedar en el campo y a los que Dios no les gusta son, por decir, los caballos, porque ellos necesitan que les den demasiado alimento, avena, comidas buenas, manjares ricos para que trabajen y no trabajan a la igualdad del buey. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta que no podemos estar dos personas trabajando, una por un lado y otro por el otro lado, porque una casa dividida no resiste, no funciona. Entonces tenemos que esperar en Dios para que se realicen todos nuestros planes y tomar el yugo del Señor, ¿verdad? Yo también quisiera dejarles la reflexión de Pablo en 1 Corintios 5, 9, 13, que nos va a aclarar más este asunto. 1 Corintios 5, 9, 13. Primera de Corintios 5, leamos desde el versículo 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras,